Hola, bienvenidos a Patrimonios en Red, un espacio en donde habremos de explorar todo lo relacionado con los patrimonios culturales en México y el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el patrimonio cultural? Porque seguramente has escuchado de él, pero no sabemos muchas veces qué es. En este canal habremos de investigar acerca de él. El patrimonio cultural es una construcción social que se construye colectivamente y que tiene que ver mucho con la forma en la cual los pueblos generan sus identidades y cómo también vamos encontrando los elementos culturales más significativos y más importantes que llegamos a tener. El patrimonio cultural es una construcción social que parte de dos términos fundamentales que hay que trabajar: patrimonio y cultura. Entonces, como patrimonio cultural es un concepto compuesto, primero vamos a entender qué se entiende por patrimonio y después qué se entiende por cultura. El concepto de patrimonio surge de la palabra latina patrimonium, la cual nos habla de una herencia que tú recibes de tus antepasados. Para hablar de un concepto más elaborado, vamos a hablar acerca de la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, y su definición. En ella nos dice que hay tres acepciones. La primera es que el patrimonio es la hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. La segunda acepción es el conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título. Y la tercera es conjunto de bienes propios antes espiritualizados y hoy capitalizados y adscritos a un ordenando como título y su ordenación. Ojo, es importante entender que cuando hablamos de patrimonio nos habla de dos ideas: lo que es una herencia y lo que es una propiedad. Por eso, cuando vayamos a referirnos al patrimonio cultural, vamos a darnos cuenta que esa tensión entre herencia y propiedad es fundamental para entender lo que es el patrimonio cultural. Es importante entender que existe esta tensión entre el concepto de patrimonio herencia y el patrimonio propiedad. ¿Por qué? Porque es en esta tensión en donde está la parte más importante para saber qué es el patrimonio cultural. Pensemos que el patrimonio entonces es como una especie de platillo o de comida. Ya tenemos nuestro primer ingrediente, que es patrimonio. El segundo ingrediente, cultura. Y ahí sí nos encontramos con un grave problema. ¿Por qué? Porque en realidad no existe una definición como tal que todo el mundo o en todas partes la acepten. Vamos a recurrir a una vieja confiable, la RAE, para que nos diga qué es, por ejemplo, cultura. La RAE nos dice que cultura también es una palabra que surge de un término latín, cultura, que tiene que ver con el cultivo, es decir, tiene un origen en la agricultura. Tiene otras dos acepciones. La otra sería conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Y la tercera, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Esta última parte es la que desde el ámbito de la antropología muchas veces utilizamos y que nos ayuda para poder profundizar en los temas relacionados con el patrimonio cultural. Vamos a ver otras definiciones que tienen que ver con esta noción, digamos, más de la antropología o de la sociedad. Podríamos decir que la cultura, en un momento determinado, se ha visto desde dos perspectivas muy amplias. Una visión que podríamos llamar como elitista o exquisita, si lo quieren llamar también así, en donde de repente nos dicen, la cultura tiene que ver y se entiende con la manifestación extraordinaria para ensalzar lo excepcional de la civilización humana. Esta noción de repente la vamos a encontrar en muchas partes. Por ejemplo, si ustedes abren un periódico, van a encontrar la sección cultural. Y seguramente en esa sección cultural van a ver que viene cuestiones de teatro, danza, pintura. Sí, esa es una pequeña parte de lo que la cultura representa. Pero esa visión también, de repente, nos lleva a una desviación, en donde de repente pensamos en la alta cultura y la baja cultura. A mí en lo particular no me gusta mucho esa definición, pero entiendo que muchísimas personas, y por ejemplo las autoridades en muchos países, la utilizan recurrentemente. Pero vamos a hablar de una visión que podríamos llamar un poquito más antropológica, que fue la que nos va a dar el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, y decía lo siguiente:
La cultura es un conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación y organización sociales, y bienes materiales que, todos en su conjunto, posibilitan la vida y desarrollo de una sociedad determinada, permitiendo su transformación y reproducción de una generación a otra y así sucesivamente. Un dato importante que debemos resaltar es el hecho de que el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, mexicano de nacimiento, va a ser autor de uno de los libros más trascendentales en la década de los 80, México Profundo. Se los recomiendo que lo lean. Como habíamos dicho, el término cultura es muy problemático. De hecho, hacia 1950 se hizo una compilación de cuántas definiciones de cultura existían y se llegaron a recabar cerca de 400. Entonces, ante esta circunstancia, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, Ciencia y Educación, la UNESCO, decidió empezar a tener algunas reuniones para tratar los temas sobre patrimonios culturales, bienes culturales, y particularmente en la reunión de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de México, llevada a cabo en 1982, que habría de conocerse como el Mondiacult. En su documento final hizo lo que podremos decir la primer gran definición de cultura avalada por la UNESCO, y en ella nos dice lo siguiente: en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestiones sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Si ustedes se dan cuenta, esta definición, a partir de 1982, va a llevar a que se empiecen a diversificar dentro de la visión de la UNESCO y del mundo elementos materiales e inmateriales de la cultura. Y esto es muy importante porque lo habremos de tomar en consideración más adelante. Sabemos entonces lo que significa patrimonio, lo que significa o podemos entender por cultura. Ahora vamos a ver cómo se conjuntan ambos términos para crear un nuevo término que es patrimonio cultural. Hemos entonces hablado de dos conceptos, patrimonio por una parte y cultura por otra. Si nos damos cuenta, pareciera que no tienen sentido y no tienen relación una con otra. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de que hablemos de un patrimonio cultural? Bueno, a lo largo del siglo XIX se empieza a construir una idea de que hay un patrimonio histórico, y es a través de la historia como se pueden rescatar ciertos bienes. Y es ya en el siglo XX cuando hay una transición de lo histórico a lo cultural para poder proteger estos bienes. En próximos episodios habremos de hablar sobre la historia de cómo evolucionó este concepto, pero ahorita es importante entender que para fines prácticos hay dos grandes definiciones de patrimonio cultural que son aceptadas mundialmente y que tienen que ver con documentos de la UNESCO. Uno, y seguramente ya lo estarán pensando, exactamente es el Mondiacult, del cual hablamos hace rato, pero el otro es una convención que aparece en 1972 y que, llegado el momento, vamos a platicar de cómo surge y cuál es su historia. Simplemente, para ver en este episodio, vamos a tratar cuáles son estas dos definiciones. La de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 y la del Mondiacult. Lo que nos dice la Convención del Patrimonio Mundial
es que para efectos prácticos de esta convención se considera patrimonio cultural monumentos, obras arquitectónicas, de escultura y de pintura monumentales, elementos y estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas, grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional, desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional, desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional, desde el punto de vista histórico, estético, etnológico y antropológico. Seguramente ustedes estarán pensando, ¿qué es esto de valor universal excepcional? No se preocupen, ya lo habremos de ver más adelante. La otra definición de patrimonio que nos da el Mondiacult es una definición bastante interesante y es la siguiente. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. ¿Te ha resultado interesante todo lo que hemos dicho en este primer episodio? Bueno, pues vamos a seguir profundizando para nuestra siguiente ocasión. Y lo vamos a hacer explicando cuál es el proceso de patrimonialización y cuáles son los distintos tipos de patrimonios que existen a lo largo y ancho de México y el mundo. Te esperamos en nuestro próximo episodio y hasta la próxima.